¿Hay alguna explicación a que haya sido tan reacio en todos estos años a, a conversar en los medios de comunicación? Bueno, primero tengo un trabajo privado desde el año 2004, que dejé la municipalidad y me dediqué a la actividad privada. El 80%, como te conté alguna vez, ligados a China, en asesoramiento de empresas y organizaciones de China en Argentina, de Argentina en China. Algo en la India, que también viajé, un país apasionante, pero me di cuenta que no podía, eran demasiado grandes los dos para conocerlos como me gusta conocer. La India es un país fascinante, ¿cierto? China es maravilloso, pero la India tiene un factor multirreligioso, cultural, que a cualquiera le apasionaría, además de lo tecnológico. Y me dediqué a full a esa actividad privada, a mucha honra, y diría que me va muy bien, soy muy feliz, mis hijos han progresado, mi familia es sólida y ya tengo una nieta, así que Hace un mes. sí, hace un mes, pequeñita, Y te Luisa. confieso que en la última conversación privada que tuvimos, me contaste historias sobre China que, ¡pum!, me pegaron. Y empecé a buscar videitos, a entrar a internet, y hoy soy un apasionado de la China, y ese es el motivo por el cual también te hemos invitado hoy Muchas gracias. para Muchas hablar gracias. de China. Germán, Sí, vos fuiste funcionario de Carlos Menem, sí señor, que estuvo acá algunas veces también. en Audiovisión, como corresponde. Este, Y si no, no hubiera sido presidente. tenemos esta foto, Sí. está Menem con Deng Xiaoping. No, este es Jiang Zemin. No, Jiang- perdón, San Jiankun, presidente de China en el año 90. Ah, mira. Ajá, en el año 90. Claro. Este presidente, ese viaje fue histórico. Y hoy justamente lo hablé con un señor extranjero. Ustedes recordarán los sucesos de Tiananmen, que 2 millones de gente, fundamentalmente jóvenes, se instalan en la plaza y bueno, hay manifestaciones y están 2 meses, ¿no? Y que nadie les haga nada. Y en ese momento, cuando pasan los 2 meses y el luego primer ministro, el secretario general del Partido Comunista se baja y le dice llorando, retírense, era porque los iban a sacar por la fuerza, ¿no? Y como todo hecho que tiene la fuerza, es un hecho trágico. Entonces pasan una serie de cosas, en el mundo explota la crítica a China por este evento, ellos le llaman los sucesos de Tiananmen o los eventos de Tiananmen, y declaran un boicot internacional, ¿no? Todos los jefes de Estado, incluso todos los empresarios que antes iban a China a buscar negocio. Entonces, Menem lo había recibido este señor en mayo en la Argentina, que estaban como tratando de desbloquear, este señor general Shankun, tratando de desbloquear este boicot. Entonces Menem es invitado para la entronización del emperador de Japón, creo que es Hirohito, y en el mes de noviembre. Y viaja a Japón, pero antes de irse, lo llama a Bush, que era el presidente de Estados Unidos, y le dice... Pide permiso. Claro, no, le dice George, estoy bien, porque ya a esa altura ya era George y Charlie. Recordemos las famosas relaciones carnales. Sí, pero no fue Menem el que dijo eso, pero no importa. La cuestión es que lo llama y le dice, estoy yendo a Japón y he decidido ir a China. Y acabo de decirle a la embajada argentina que me organice. Por supuesto, los chinos se pusieron muy contentos. Primer jefe de Estado extranjero, occidental, que visitaba China después de Tiananmen. Va a la entronización del emperador y va a China. Llega y ahí esa foto que vos mostrabas es cuando le rinden los honores, que fueron mucho más que honores, porque para ellos era una felicidad, ¿no? Y con la Argentina había, en la vieja cúpula del Partido Comunista, había como una historia previa entre Mao y Perón, que nunca se conocieron, pero se mandaban cartas, el Partido Justicialista había mandado a jóvenes, había habido un intercambio además de jóvenes de izquierda que también habían ido, cineastas, pero la Argentina no era cualquier cosa para ellos, era un país vibrante, importante, y hoy lo es más. Entonces, en esa visita,
que fue, como te decía, con todos los honores, y ahí lo conoció a Jiang Zemin, que luego fue presidente, y también lo conoció a Hu Jintao, que también fue presidente. Después de esa visita, Menem volvió en el 95 y ya pudo ir a, a la muralla china, pudo hacer un poco de, bueno, de ver esas cosas que si no las ve. Y cuando partió Menem de esa visita, me lo contó el hoy ex embajador Juan Arcuri, que es un caballero que en ese momento era ministro consejero, fue el ministro de Comercio de China, que es un cargo muy importante, a la embajada. Y le dice, bueno, tengo orden de comprar todo lo que vendan. ¿Qué podemos comprar? Leche, caramelo. Y bueno, de la embajada argentina llamaban a los empresarios y decían, no, ¿qué le vamos a vender a China con los líos que tiene? Bueno, todos miraron para otro lado. Y nos faltó uno más despierto que los demás, que le dice, yo quiero vender bicicletas o motos. No, moto fue. Que era el señor que tenía la concesión de Peugeot en Buenos Aires. No sé, y vendió 20.000 motos de Argentina. Que es una cosa rara, pero fue así. Y luego, Argentina le vendió 20.000 motos a los chinos. Exactamente, ¿no? Porque ellos hubieran comprado 200.000 por la cantidad que son los chinos y por el rol que tienen las motos y la bicicleta para los chinos. Y luego Menem, que tenía esa espontaneidad, que podía ser polémica, le dijo una cosa, mire, en todos los países del mundo hay manifestaciones, como lo sabemos bien por los últimos días. Y muchas veces esas manifestaciones no son fáciles de manejar, pero hay tecnología en el mundo a los efectos de, con agua, con otras, con la ropa de la policía, todo ese equipamiento, y ustedes deberían tener, porque no es la primera, habrá otras manifestaciones, de hecho hubo muchas más. Y entonces le donó 1.000 equipos de la Policía Federal para que usen en China. Al año, los chinos le devolvieron 10.000, seguramente perfeccionadas, ¿no? Porque, a ver, a nadie le gusta esos hechos. Ahora, suceden en la democracia, ¿te acordás? Cada vez que había eventos internacionales del G7, de esto, otro, y en Alemania, en muchos países, el propio Estados Unidos, que casi toman el Congreso, en Brasilia, o sea, no es un tema, solo que hay que utilizar una fuerza de cuidado. Bueno, esa fue como la anécdota, fue mucho más que eso. Cuando sucede esta visita de Menem, China estaba prácticamente al borde del colapso. Claro. Estaba al borde del colapso porque había empezado sus reformas económicas. Todo lleva un tiempo, ¿no? Estamos hablando del año 90, el año 78 abrieron la economía, abrieron recién esas zonas económicas especiales, que fue una genialidad, porque tuvieron un líder que se llamó Deng Xiaoping, que fue el constructor de la China moderna, que leyéndolo me leí todos sus discursos, porque una hija mía estaba haciendo un curso sobre China, y yo le dije que le iba a elegir frases especiales para su tesis de ese curso. Entonces elegí cosas maravillosas. Deng Xiaoping, claro, había sido perseguido por y supuesto, víctima de las purgas políticas por eso. de la China. ¿Y qué purga? Porque él era viceprimer ministro en China. Y bueno, Mao Zedong tenía siempre le echan la culpa a las mujeres, y eso me parece que es injusto, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer. Claro, sí, yo por eso digo que... Entonces la viuda de Mao, y tenía 3 colaboradores, le llamaban la banda de los 4, porque así es la historia, ¿no? Entonces Deng Xiaoping, como había vivido como obrero de Peugeot en París, ¿no? Con lo cual se enamoró de las croissants de París y del vino tinto. Vivió, pero trabajando ahí de obrero, ¿no? Como muchos otros chinos que viajaban por la pobreza. Como viceprimer ministro era muy amigable al diálogo con Occidente. Entonces viene la Revolución Cultural o previo a eso y lo destituyen. Le salva la vida Zhou Enlai, que era el policía bueno de Mao.
porque era una persona mucho más empática que Como Mao. diría Milei, estaba vestido de azul. Claro. Entonces era la persona más amigable. Entonces lo mandan a una fábrica de tractores, a él y a la esposa. Pero ¿cuál es el problema? Al hijo, que iba a la Universidad de Pekín, lo tiran o se tira del 5º piso de la universidad y queda parapléjico. ¿Sabes? Es decir, a Deng Xiaoping lo mandan preso y a todo su hijo lo mandan a un lugar distinto, salvo su hijo, que la vuelta de la vida terminó siendo presidente de la Comisión Nacional de Personas de Capacidad Diferente, ¿no? Una persona obviamente muy inteligente. Claro. Bueno, y Deng Xiaoping se queda ahí guardado, le salva la vida a Zhou Enlai. El presidente de ese momento de China, Li Shouqi, muere de frío en una cárcel y a su esposa la mandan a un psiquiátrico. Una cosa terrible, ¿no? Como esas purgas como la de Stalin. Bueno, él se recompone y llega el 76, que muere Mao, empieza una movida ya dentro del partido de que Mao se equivocó, que cómo permitimos esto, todo eso, pero acomodándose gente que toda su vida había estado en el Partido Comunista, no había, digamos, había grupos, pero no eran partidos internos. Entonces ahí lo rescatan a Deng Xiaoping y él, que había vivido en Occidente, incluso fue a Estados Unidos, también habló en las Naciones Unidas. Carter fue una persona muy generosa con China y con él, después Bill Clinton. Él llega y dice, si no cambiamos nos morimos de hambre, porque ya tuvimos el hambre, porque no era un hambre teórica, estadística. La gran hambruna fueron decenas de millones de personas que se murieron de hambre. Entonces él junta a todos los líderes del partido en un hotel, que el otro día quise visitarlo, pero no se puede porque ahora es una institución oficial, pero leí tanto, y entonces tiene unos discursos hermosos de Deng Xiaoping, pero muchos parecidos al Martín Fierro, porque en vez de abrir un debate ideológico, que es difícil, de todas personas que eran de una ideología, aunque fuera equivocada y que no hubiera sido exitosa, entonces dice frases sabias. Y la primera que dice que hay que abrir la mente, por eso dice la reforma y la apertura. Nos hemos equivocado, hay que abrir la mente. Y entonces alguien le dice, pero entonces si se abre la mente, ¿corren riesgo? Sí, dice, se abren las ventanas, entran las moscas, pero bueno, pero mejor abrir la mente. Y frase que no los voy a aburrir acá. Entonces, y ahí es una historia que con esto termino de esta etapa. No importa si el gato es blanco, claro, negro, mientras case el ratón. Exactamente. Eso, porque buscaba eso, decir, a ver, tengo una frase que la marqué, para no equivocarme, que ya la voy a leer, que parece que se hubieran copiado con Perón, cuando dice la única verdad es la realidad. Y entonces él dice que el eje de las políticas está basado en el éxito de la realidad. O sea, si no andan, no va a insistir en el fracaso. Ahí te lo voy a leer porque es muy sabia. Y él, bueno, inicia la etapa y para no estar discutiendo hace dos cosas. Una poco conocida y otra pública. Una, decide qué zonas tienen que rápidamente despertarse en China. Entonces, la que está pegada a Hong Kong, porque Hong Kong era China, pero estaba en manos de los ingleses, que se la apropiaron en la Guerra del Opio, en la Segunda Guerra del Opio, cuando el Reino Unido era un poco un narcoestado, porque imponía su política con el opio, no los chinos, no producían los chinos. Los chinos, los ingleses le impusieron la compra del opio para compensar con el desbalance comercial. Bueno, pero en toda esa zona se llama Cantón o Guangdong. Y había muchas ciudades que eran muy chiquitas y muy pobres. Entonces él elige una que se llama Shenzhen, que te mandé un video, que te he mandado demasiados videos, en donde ahí dice, acá va a regir el capitalismo, la libertad de contratación, el ingreso y egreso de capitales, todo. Y acá que vengan los que quieran venir. La vuelta de la vida, ¿quiénes fueron los primeros? Los de Hong Kong y los de Taiwán, porque también son chinos. Más allá que uno estaba independizado, qué sé yo, todos conocen China, es más fácil manejar un trabajador. Y Shenzhen, que tenía 30.000 habitantes, hoy tiene 20 millones de personas. A ver, Matías,
17, Matías. Matías, Fede, no sé quién está arriba. El despertar de Shenzhen. Aquí en Shenzhen, entonces en una península rocosa frente a Hong Kong, un empresario local propuso un plan de negocios con inversión extranjera, prohibida desde 1949. Tenía un plan, crear aquí un astillero de desguace donde los viejos buques mercantes chinos, y había muchos, se desguazarían y venderían como chatarra a los comerciantes de Hong Kong, al otro lado del charco, para alimentar ahí el auge de la construcción. Por supuesto, ahí no había espacio para semejante empresa, pero aquí sí. Así que el 31 de enero de 1979, apenas un mes después de la reunión del Pleno en el Hotel Xinxi de Pekín, se firmó el acuerdo, el primer contrato de inversión extranjera en la historia de la República Popular China. Deng había advertido a Xi de que el gobierno central no tenía dinero para darle, pero idearon un plan para intentar liberar la economía a través de la iniciativa empresarial local. Lo llamaron CES. Y esto fue totalmente típico del enfoque de Deng Xiaoping. Establecieron estas 4 zonas experimentales cerca de Hong Kong y Macao, y permitieron que las fuerzas del mercado operaran en esas zonas, pero no en el resto del país. Y cuando las zonas tuvieron éxito, en gran medida porque Hong Kong se aprovechó de la mano de obra barata disponible en el continente y trasladó sus instalaciones de producción a estas zonas especiales, y esto se convirtió en el modelo para todo el país. ¿Qué tal? Impresionante. Estuve hace poco en Shenzhen y esta vez me choqueó, ya fui varias veces, pero es la ciudad que más vehículos eléctricos tiene. Ajá. Todo, el de los recolectores de residuos, los ómnibus, las motos, todo eléctrico. Entonces un silencio, digo, ¿qué pasó en esta ciudad? ¿Será algo del COVID? ¿Algo que dejó? No, en realidad que nada hace ruido. Entonces es una sensación, además una ciudad muy verde, el gobierno chino y los alcaldes le han dado mucha importancia a los jardines, a los parques, tiene que ver. Bueno, Germán, sí. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, sí. Vio que Singapur, Hong Kong, Corea, ¿no es claro. cierto? Taiwán estaban en un resurgimiento, entonces él interpreta a partir del comunismo que el camino era el capitalismo. Exactamente, el capitalismo con características chinas. O sea, un nacionalismo, claro. entonces. Claro. Sí, claro. O sea, es larga la discusión sobre su régimen político, pero buscan un capitalismo, primero que crezca de modo gigante, ¿no? Y él, de algún modo, aunque no lo diga, cree en el efecto derrame, o sea, que haya empresa, y que entonces los trabajadores que trabajen en esas empresas y tengan comida. El sueño de los líderes chinos en esa época era que todos tengan un reloj, una bicicleta y ropa. El reloj por la puntualidad. Claro. Porque debe ser el país más puntual, yo se lo digo siempre a los empresarios que asesoro, que nunca se les ocurra llegar tarde, porque claro. Ahí empezás con la cruzado, ¿no? Porque te miran y dicen, che, pero es mi tiempo, ¿no? Más allá que son muy, muy buenos anfitriones. Y ahí, en esas zonas... La bicicleta para pedalear súper rápido y llegar ahora. Claro, y no había colectivo, claro, en ese momento. Y la ropa porque hace a la apariencia, ¿cierto? Estamos hablando de las ciudades urbanas, más allá que en ese momento gran parte era rural, pero en esos lugares rurales había también fábricas pequeñas, medianas, de todo tipo de cosas. Y bueno, cuando él prueba eso, se da también la etapa en donde tiene que negociar con Margaret Thatcher la devolución de Hong Kong, que se la habían quitado los ingleses, claro. Y que le hacen firmar por 100 años. Entonces cuando faltan 2 años, le llama, señora Thatcher, tenemos que organizar el acto de transferencia. Y Thatcher empezó a dar vuelta en una reunión bastante comentada en China, y le dice, usted no me está entendiendo, nosotros somos, no sé, en ese momento, 1.000 millones de chinos. O sea, o nos la dan o la vamos a buscar. Claro. Y bueno, se la dieron, los ingleses hicieron la ceremonia, bajaron la bandera, subió,
pero pactaron que esa era, después Macao venía una región especial, en donde se respetaba su moneda local, que es el dólar hongkonés, el idioma inglés, su sistema educativo, y en general el ejército popular chino no iba a estar en la calle, no iba, o sea que se sintieran cómodos los hongkoneses, que son terriblemente hábiles, porque tienen todo lo que tienen los chinos, capitalistas, y tienen todo lo que aprendieron del Reino Unido, ¿no? Además del idioma inglés, que es una herramienta comercial. Y bueno, Hong Kong volvió a China, después Macao, que estaba en manos de Portugal. Portugal la quería devolver hace tiempo. Mirá vos los países que le fueron desmembrando el territorio. Italia, Alemania, todos, ¿no? Le sacaron Rusia, todos le sacaron parte del territorio en lo que ellos llaman el siglo de la humillación, ¿no? Que fue durísimo para un imperio que tenía 2000 años y para una nación que tenía 4000 años de historia, que te saquen todas las ciudades importantes, incluida Shanghái, que se la sacaron, y la dividieron en zonas, los franceses, los alemanes, los italianos, ¿viste? Una cosa que vivir eso en la vida, y bueno, y los japoneses que hicieron un verdadero genocidio en una ciudad, a donde encerraron, se llama Nanking, a donde encerraron a los abuelos, a los niños y a las mujeres y mataron 300.000 personas en una semana. ¿Sabes? Y para los chinos es una herida abierta porque nunca les pidieron disculpas, ¿eh? Que es lo que se espera cuando hay una tragedia de esas características, y fue de personas absolutamente indefensas, no fueron soldados que se cayeron. Pero para no escaparnos de la historia, Deng Xiaoping avanza, le va bien, el mundo... Antes sí, que sí, sigas con ese avance, sí. Germán, ¿y qué pasó con, no sé si serán 800 o 1000 millones de chinos que estaban en la pobreza? Claro. Bueno, ya no están más en la pobreza. No, se calcula que solamente el 1% de la población china está en la pobreza. Porque si bien los primeros 600 o 700 millones de personas salieron por el éxito del capitalismo, del trabajo, del movimiento económico, del turismo, etc., queda la pobreza estructural, que tiene características culturales, es decir, personas que no tienen idoneidad para autoabastecerse porque no saben artesanía, o si la hacen no saben cómo venderla, porque entonces el gobierno hizo un plan para atacar esa pobreza estructural y cultural, que la terminaron en el 2020, por Pero ejemplo. ese plan para sacar de la pobreza, Germán, no fue capitalista, sino socialista, porque le entregaban la tierra, le entregaban viviendas. La tierra ya la tenían. Es decir, Mao Zedong, el gran acierto que tuvo, y créeme que no es una figura que a mí me despierte simpatía por cuestión ideológica, a todos los enormes latifundios improductivos que había en China, se los da a los agricultores. Entonces les empieza a ir bárbaro los agricultores, hasta que vienen los ideológicos y le dicen, no, nada con los agricultores, ahora hacemos la comuna, une los pequeños campitos, que son un cesto de hectárea, que es cada campo de cientos de millones, en una comuna que pasa a ser una burocracia, donde está el secretario general que la maneja y dice, no, y además dice, bueno, acá vamos a producir para la ciudad del lado, y la ciudad del lado nos va a mandar el producto. Se murieron decenas de millones de personas por la ineficiencia, primero, porque el que trabajaba veía que el que no trabajaba recibía la misma parte. Entonces, a ver, es la naturaleza humana, el esfuerzo tiene que retribuirse. Entonces eso provoca la gran hambruna, que tiene ese nombre que parece una broma, que no lo es, porque es una tragedia, que es el gran salto adelante, porque encima deciden hacer una potencia siderúrgica china y le piden a todos los chinos que den todas sus herramientas de trabajo y todas sus ollas de cocina para hacer un acero que nunca tiene la calidad que había. ¿En qué año fue esta? Esto fue antes de la Revolución Cultural, estamos hablando de 1949, fue la Revolución Comunista y el nacimiento, y esto será en el 60, ¿no? Entonces eso le provoca una gran crisis política a Mao Zedong
Y por eso que lo atacan, lo critican, le empiezan a decir que era ineficiente y todas las cosas que se merecía. Y luego de eso viene la Revolución Cultural, que es una purga política a todos los que habían atacado a Mao Zedong, y ese es del 66 al 76. Hay un videíto que estuve revisando, Germán, que habla de la paga extra a los trabajadores chinos. Más allá de que el hongbao, que viene a ser la paga extraordinaria de Año Nuevo, a veces cuenta con una remuneración extra que podría asemejarse a un pago por las vacaciones. En realidad es un pago para que queden contentos y vuelvan después de Año Nuevo, porque una fábrica nunca sabe con cuántos trabajadores volverá a abrir, precisamente porque sobra el empleo, no trabajan por un sueldo fijo e intentan convencerlos con ese pago extra. Esos trabajadores pueden llegar a tener desde 2 semanas hasta un mes extra de vacaciones. En el pasado podían llegar a ser hasta 2 o 3 meses. En el pasado me refiero a hace 7 u 8 años de nuevo, no os estoy hablando de cosas que haya leído en los libros, esto no sale en los libros, os hablo de mi propia experiencia dirigiendo fábricas. Estos trabajadores, habitualmente inmigrantes de regiones pobres como Yunnan o Guizhou, bueno, esto varía, cada zona industrial tiene sus inmigrantes que vienen de una provincia concreta. Ahora os hablo del sur. Estos trabajadores intentan quedarse más días durante las fiestas de Año Nuevo e impresionar a sus familiares contando que les ha ido muy bien en su aventura migratoria en la costa, y para ellos es muy importante esa paga extra para poder llevar regalos a niños y ancianos, pagar honbaos y disfrutar el mayor tiempo posible con su familia. En este caso, quizá esos días no serían comparables, siendo justo, porque hablamos de días no pagados, si no contamos que están semipagados con ese sueldo extra que os decía. Pero si alguien me dice, bueno, pero es que si no pagan las vacaciones, menudo negocio, vaya derechos. Hombre, dejadme que os diga también, poder agregar vacaciones a voluntad sin que tu jefe se vaya a enfadar, porque está culturalmente aceptado, no está nada mal. Yo cuando trabajaba en España, más de un verano, me hubiera gustado, al incorporarme el 1 de septiembre, poderle decir a mi jefe, ¿sabe qué? Que me quedo 2 semanas más en el pueblo, que estoy muy bien, no hace falta que me las pague. En tu último viaje a China, Germán, creo que me comentaste que estuviste en una ciudad que se llama Yiwu. Yiwu. Sí. Yiwu. Sí, Yiwu. Que no es Shenzhen, sino... No, claro. Fui a Shenzhen y que para mí era la capital capitalista, valga la redundancia, de China. También Guangzhou, que es la ciudad fábrica. Sí, por mucho tiempo China era la fábrica del mundo y Guangzhou, la capital de la provincia esta que todo el mundo le dice Cantón o Guangdong, era la fábrica de China, ¿no? Porque había fábricas de todas estilos. Pero fui a la feria de Cantón acompañando un grupo de empleados de una empresa de retail, y después alguien me dijo, anda a Yiwu. Bueno, le digo, y me extrañó que nunca nadie me había hablado de esta ciudad. En síntesis, es una feria 365 días al año, en donde 60.000 fábricas de China tienen representantes comerciales con un showroom de cada uno de sus productos, de lo que busques, sobre todo para el consumo masivo, que para Latinoamérica, para África, y digamos, todo lo que te puedes imaginar, son pabellones interminables. Entonces ahora que estuve 3 días ahí, anduve por alguno de los pabellones, hasta tuve una discusión con mi anfitrión porque yo quería ver dónde había productos importados, que él me decía que no había, y después sí había, y había productos argentinos. Y después hacemos un paréntesis. Me recorrí toda la parte de jardinería, la parte de... A ver, permitime que la mostremos. Me muero. ¿Cómo es el mercado de venta al por mayor más grande del mundo? Eso y mucho más les voy a contar en este video. Bienvenidos a su canal de Oscar Money Cantor, donde hablamos de importaciones, marketing y muchas cosas más de China, de Colombia, de ventas. Bueno, aquí está a su disposición este canal. Llevo 12 años importando productos desde China. Si quieres saber más sobre mí, me puedes seguir en todas las redes sociales. En todas me encuentras como Oscar Money Cantor, porque el solo Oscar Cantor era muy aburrido, entonces le puse el Money. En este momento me encuentro en Yiwu, la región de Zhejiang. Aquí tenemos el centro de comercio más grande del mundo, el
Futián, que está allá a mis espaldas. 5 distritos, más de 2.600.000 metros cuadrados de mercancía, de pasillos, mejor dicho, esta vaina es inmensa. Cada uno de estos distritos es como si fueran unos 5 Centro Mayor. Hay que caminar un montón. Pero bueno, les voy a dejar ahí unas imágenes y les voy contando más. Bueno, entonces pónganle cuidado. Son 5 distritos. Los chinos tienen bien organizadito esto. Entonces, en el distrito número 1, en el piso 1, usted va a encontrar todo lo de juguetería, todo lo de piñatería, todas las cosas de Halloween, de disfraces, todas esas vainitas. Eso lo encuentra en el número 1. Y hacia el fondo del número 1, en el primer piso, va a encontrar todo lo que es de cosas artificiales, matas artificiales. El distrito 1 fue el primero que se creó en el año de 1993. ¿Y cómo nació esto? Resulta que Acayú es como un centro de la provincia y alrededor hay varias ciudades. Los chinos empezaron a producir y a hacer sus cosas y esto empezó como una placita de mercado. Alguna vez me mostraron por ahí una foto de cómo fue que empezó esto y sí, era como hagan de cuenta un mercado de las pulgas, algo así. Entonces empezaron a vender las cosas acá en Yiwu. El gobierno se dio cuenta de esto porque el distrito, todo esto de mercado es del gobierno. Esto lo construyó el Estado, ¿listo? El gobierno chino. Y entonces empezaron en 1993. En el distrito 1, entonces en el piso 2, ya van a encontrar todas las cosas de bisutería. Una cantidad de pepas, cosas asombrosas. No, eso, mejor dicho, es lo que uno encuentra ahí de collarcitos, moñitas, etcétera, no existe. Así de fácil, así de fácil. En el piso número 3 ya hay una cuestión de todo lo de decoración. Todo lo de decoración de hogar, hay portarretratos, hay cosas de Navidad, de Halloween, Año Nuevo Chino, para fiestas. Bueno, hay un montón de cosas. Todo lo que ustedes imaginen de decoración está ahí, en el piso 3 del distrito 1. Y ya en el cuarto piso existen ya unos showrooms de lujo. Son unas cosas de decoración, pero ya una cosa de lujo. O sea, es para cuando ustedes monten la hacienda, pues pucha, la finca, el apartamentazo. Vaina así, unas cosas de súper lujo. Todos estos distritos están conectados. Son manzanas completas y están conectados a uno con el otro por puentes. Incluso pues, los carros pasan en la calle por debajo de los puentes de estos distritos. Siempre en los pisos 2 y 3 están los cruces para el otro distrito. En el distrito 2, ahí está el distrito 2A y el distrito 2B. En el primer piso de estos distritos está todo lo que tiene que ver con maletas, bolsos, morrales, maletas de viaje, cosas de camping, todo lo que ustedes imaginen que sea para colgárselo y llevar cositas. Ahí. Para llevar la maleta, ahí. Ahí, en el distrito 2, primer piso, tanto del A y del B. Digamos que en un lado están todos los de escolar, en otro están todas las maletas de viaje y toda esta cuestión. En otra partecita de ese también hay muchas cosas de bolsas y empaques. Entonces, que las bolsas para los supermercados, que las bolsas de cierre hermético, todas esas bolsas, ahí también hay una seccioncita. Contanos la historia de la Avenida República Popular China. Bueno, empecé mi relación con China en el año 85 intelectualmente, leyendo cosas de lo que estaba pasando. Y después, por las tareas distintos roles que tuve, no había como un motivo de relacionarme con China. Sí, cuando asumí como intendente y hermanamos la ciudad de Córdoba con la ciudad de Xi'an, que es una de las ciudades más lindas. China tiene muchas capitales porque los distintos emperadores tenían su propia... Claro. Capitales, ¿no? Y Xi'an es una de las más bonitas. Y ahí están algunos de los entrenadores que enviamos. Y nos hicimos muy amigos con los distintos embajadores chinos, ¿no? El primero era Xikon, después el segundo no recuerdo el nombre, y justo en ese momento la ciudad aprueba, o en realidad ya lo había aprobado, un proyecto de lo que es Valle Escondido, que era toda una tierra con nada. Entonces cuando viene el embajador, le digo acá, voy a presentar una ordenanza para que esta avenida se llame República Popular China, que es la única avenida o calle de toda la Argentina que lleva ese nombre. Entonces lo llevo al embajador, armamos todo, ponemos unos jingo biloba que son esos... no entendió nada, era un monte. Claro. Lo llevaste al medio del monte. Y el señor me dice, ¿y acá cuándo va a haber? Le digo,
vengan 20 años, y va a ser como la República Popular China, porque es todo nuevo, ¿viste? Si fuiste a Valle Escondido antes, habrás visto lo que es, ¿no? Además, las distintas estratos sociales, las categorías comerciales, ¿viste? Es una zona muy, muy bien diseñada por los que la hicieron. Y puse los ginkgo biloba, que son un árbol sagrado para los asiáticos, tanto japoneses como chinos. O sea que cuando tiraron la bomba atómica en Hiroshima, lo único que quedó con vida fueron los ginkgo biloba, que son además, para vos y yo, que no somos tan adolescentes, son bárbaros. sí, son buenos para la memoria. Sí, son ¿Cómo te curativos. llamabas? Y para recordar tus amigos chinos, tenés que tener una memoria Jorge, prodigiosa. claro. Déjeme hacer una pregunta. Sí. La verdad que estoy maravillado Sí, por lo que genial. estás contando de lo que es China. Realmente sos un conocedor y un entendido en lo que es la cultura, esta cultura milenaria. Vos has hecho una descripción de cómo fue la transformación de la China comunista, Claro. de Mao, hasta aceptar un capitalismo ayornado a la cultura china, pero un capitalismo al fin, ¿no? Claro. La pregunta es, ¿y la gente cómo aceptó los cambios? ¿La gente o la gente es un ser pasivo en esta historia? ¿Por qué? Porque lo intento relacionar con nuestro país, ¿no? Que ningún cambio nunca parece ser posible. Vivimos en lo que hoy decimos que es la grieta, Claro. de un lado y del otro, pero no la pasamos, ¿viste? Y una transformación tan profunda como la que acabas de describir de China, me imagino que en la gente debe haber impactado muy fuerte, de una cultura que pasó por una hambruna, muerte, guerra Claro. y todo lo demás, a ser la potencia que es hoy. ¿Cómo se hace eso con la gente? Bueno, primero, sus líderes lograron que China sea un país de clase media, en los dos sentidos, en el bolsillo y en la cabeza. Y cada nueva generación que se incorpora, ¿no?, es más parecida a los occidentales en un conjunto de hábitos culturales. Por ejemplo, cuando fui la primera vez en el 2009, nunca me crucé con una pareja de la mano, de jóvenes, o dándose Mira. un beso, nada, había todo un prurito de distancia. En este último viaje, en un shopping que estaba lleno de jóvenes, y era como estar en el patio Olmos o en el patio Bullrich, y todo abrazado y comiendo y esto y riéndose, porque todos ellos saben lo que pasaron sus abuelos, hayan estado del lado que fuese, pero siempre con hambre. Entonces ellos tienen todas las comidas, muchos pueden viajar. Dentro de China viajan, no sé, creo que en el Año Nuevo Chino hay 1.000 millones de personas que viajan para ir a la casa de sus ancestros. O en el Día de los Muertos, para ellos, que es un día sagrado, y que ellos van Qué a... lindos festejos que hacen. Y claro, y los fuegos artificiales y todo eso, y el Año Nuevo en Shanghái, además ya festejan Navidad, no masivamente, pero digamos, lo han Te incorporado. interrumpo, Germán, para... Claro, vos decís que viajan, pero viajar así... Estamos con... Imagínate esto, estás viajando en un tren de alta velocidad en China a más de 300 kilómetros por hora y de repente te da hambre. ¿Parar para comer? Olvídalo. En China puedes pedir comida y recibirla directamente en tu asiento sin interrumpir tu viaje. ¿Cómo funciona este servicio? Te lo explico ahora mismo. Para pedir comida necesitas la app oficial de los trenes en China. Desde ahí seleccionas la opción de pedidos de comida, introduces la fecha de tu viaje, tu estación de salida y llegada y el número de tu tren. Este servicio está disponible en 27 estaciones de trenes de alta velocidad en China, incluyendo Shanghái, Xi'an, Chengdu y Guangzhou. Así que asegúrate de que tu estación está en la lista antes de ordenar. Luego puedes elegir entre una variedad de opciones. Comida rápida como KFC, McDonald's o Burger King. O si prefieres algo más auténtico, hay menús de comida china con arroz, sopas y guisos. Una vez seleccionado tu pedido,
introduces tu número de vagón y asiento, pagas con Alipay o WeChat y listo. Pero ojo, debes hacer tu pedido al menos 2 horas antes de que el tren llegue a la estación donde recibirás tu comida. Aquí es donde la logística china brilla. Los restaurantes entregan la comida en un punto central dentro de la estación antes de que el tren llegue. Cuando el tren hace una breve parada, el personal ferroviario recoge los pedidos y los lleva al vagón restaurante. Desde allí, los asistentes de tren distribuyen cada pedido directamente a los pasajeros en sus asientos, así que no necesitas moverte, la comida llega hasta ti. Y listo, comida caliente servida directamente en tu asiento sin interrumpir tu viaje. La mayoría de los platos llegan calientes y bien empacados, aunque si prefieres algo rápido, también puedes optar por comida rápida. El precio es bastante accesible. Un menú completo cuesta unos 39 yuanes, aproximadamente $5, y el costo de entrega es de 8 yuanes, poco más de $1. En total, un servicio premium por solo $6. Por este precio, puedes disfrutar de una comida completa mientras viajas a 300 kilómetros por hora. Nada mal, ¿verdad? Wow. Lo vi a eso, no lo viví, pero lo vi porque anduve en tren. En China, desde que conocí los trenes, solo viajo en tren, dentro de China, ¿no? Salvo un viaje que tuve que hacer en avión. Por 2 motivos, porque los aeropuertos se han vuelto muy hostiles, por toda la revisión, sacar que el zapato, que el cinturón, que la billetera, ¿no? Entonces acá no. Llegas a la estación de trenes, lo único que haces es pasar la valija por un escáner y están perfectamente identificados los lugares donde sale tu tren, A, B, C, D, el horario, y bueno, cuando llega el tuyo estás haciendo cola, y en el caso de los extranjeros tenés que poner el pasaporte, ni siquiera te piden el pasaje pues ya está cargado, ¿no? Y subís al tren, he hecho viajes de 3, 4 hasta 5 horas en este último viaje, y vas viendo China, y vas viendo las ciudades medianas, chicas, la gente trabajando en el campo. Antes se veía mucha, no pobreza, pero sí limitaciones económicas, y hoy ves solo tractor chico. Mira. Yo he ido a muchas aldeas rurales, he estado dentro, me he metido en, bueno, China tiene 56 etnias, ¿no? La mayoritaria, que es la Han, tiene el 90%, pero el resto son distintas etnias. Y fui a zonas musulmanas, muy importantes, y bueno, y ahí tienen todos los hábitos de comida. Son todos frutos de la famosa ruta de la seda, ¿no? Que unía, fue el primer tratado de libre comercio, que llevaba cosas a Oriente y a Occidente, etcétera. Y bueno, se fueron quedando los de origen árabe, se fueron enamorando de chicas chinas, y bueno, y ahí nació después. Qué mezcla, claro. Claro, imagínate la habilidad comercial de esas dos culturas juntas. Son unos leones. Ningxia ha ido varias veces, hay otras que no fui. Y después, bueno, tienen una parte vietnamita muy, muy linda. Guangxi es la provincia que está pegada a Vietnam y que parece la provincia de Misiones, ¿no? Con cataratas, tierra colorada. Sociológicamente se le atribuye a los chinos la paciencia. Sí. ¿Es así? Sí, por el sentido del tiempo que tienen, ¿no? Tienen la paciencia y la impaciencia. O sea, en las relaciones humanas... No le llegues tarde, por ejemplo. Claro, sí, pero eso es como reciente para ordenar a tratar con extranjeros, ¿no? Yo creo que tienen un sentido del tiempo distinto al nuestro, ¿no? La filosofía, yo he visto muchas religiones, he estado en las iglesias católicas, he estado con iglesias evangélicas, he estado en templos budistas, taoístas, de Confucio, y la verdad que te abre la cabeza porque, bueno, cada uno tiene la búsqueda de su sentido de la vida, ¿no? Y en plena libertad, ¿no? Más allá de ciertos matices con la Iglesia Católica. Y diría que Confucio está en todos lados. Y Confucio no es un religioso, es un filósofo. Y un filósofo que le impregnó la cultura de la familia como prioridad, del respeto de los hijos hacia los padres como una misión en la vida, pero, ¿no? Y de los padres a los abuelos, digamos, y diría que
además de muchos otros valores que parecen sacados de la Biblia cuando Confucio tuvo 600 años antes de Jesús, ¿no? Y es más, ¿Hablas algo de chino? no, ¿Nada? frases de cortesía. ¿Y con qué traduces? Con el celular, ¿no? Ahora con el celular, pero tengo amigos en toda China que hablan especialmente español y interactúo con ellos. Pero ahora Pero- con el pero te sistema voy a del decir- celular hacen... Pero antes una- de este traductor Sí. verbal, ellos tienen un WhatsApp que se llama WeChat. Ajá. Bueno, y este WeChat es 10 veces mejor que WhatsApp porque una de sus funciones es la traducción automática. Mira. Entonces, vos en tu viaje tenés una amiga china, un amigo chino. Ujú, Con un código QR, uno de los dos captura el contacto. ujú. Te contacta, vos lo aceptás y luego empezás a interactuar vos en español y él en chino. Y él te escribe en chino y vos lees en español. Mira vos. Y eso estoy seguro que lo hicieron por los negocios. Ya me estás convenciendo. ¿Eh? Ya No, estoy- no, WeChat es fantástico. Además, ahí nombraron Alipay. Alipay es como Mercado Pago y Ujú, tienen dos sí. y hay 20 más. En China, ahora vos sacás billetes, ¿no? De 100 yuanes y te miran feo como en Estados Unidos cuando sacas de $100. Porque todo se Todo paga. bancarizado. Claro, todo se paga con el celular. Una cosa, es más, una vez me dieron propina con el celular, que yo les pagué con efectivo, le digo que había guardado. O sea que China está tomando la delantera tecnológica. Claro, ellos dicen. Perdón, Criptomoneda. Germán. Sí, TikTok, CapCut, Shane, Temu y más recientemente el chatbot DeepSeek son solo algunas de las aplicaciones chinas que están causando sensación en todo el mundo. Y esto es parte de una tendencia más amplia que va más allá de nuestros teléfonos. China se está volviendo dominante en muchas otras áreas tecnológicas. Un ejemplo son los autos. China ha superado a sus principales competidores y antiguos líderes de la industria automotriz al vender más que cualquier otro país. Este fenómeno se explica gracias al crecimiento meteórico de los fabricantes de vehículos eléctricos locales como BYD. Y gran parte de este éxito se debe también a que China es ahora el mayor productor de baterías del mundo. Otro ejemplo son los paneles solares. Se calcula que China es responsable aproximadamente del 80 al 95% de la cadena de suministro mundial. Y para 2028 se prevé que el 60% de la energía renovable del mundo se generará en China. También en los drones, China domina los cielos. La próxima vez que escuches este zumbido sobre tu cabeza, hay un 70% de probabilidades de que sea un dron DJI fabricado en la ciudad de Shenzhen. Para que se hagan una idea, 3 de los 10 principales fabricantes de drones del mundo son chinos. Otro sector que está en auge es el de las computadoras cuánticas. Los científicos chinos publican anualmente más artículos de investigación sobre esta tecnología revolucionaria que cualquier otro país. E incluso lideran algunas áreas de desarrollo de esta industria. Ocurre lo mismo con la inteligencia artificial. Las empresas chinas de inteligencia artificial ahora emiten más patentes que en ningún otro país. Y el auge reciente del chatbot DeepSeek también demostró que China es capaz de desafiar a los gigantes tecnológicos dominantes estadounidenses con sus productos. Pero te preguntarás, ¿cómo ha conseguido China todo esto? Bueno, todo forma parte de un plan a largo plazo. En 2015 el gobierno chino presentó un ambicioso proyecto llamado Made in China 2025. China quería dejar de ser la fábrica mundial de productos de bajo costo para convertirse en un líder tecnológico global y responsable de su propia cadena de suministro. Es así. todo cierto. Con una cosa triste. O sea, ellos heredaron de su antiguo sistema comunista algo que por ahí Occidente no lo comprende, que son los planes quinquenales, que Perón los tenía, ¿no? Y es intentar planificar los próximos 5 años, con objetivos, etcétera, ¿no? Después se cumplen en una parte importante, etcétera. Entonces, ellos fueron haciendo esos planes quinquenales y, bueno, llegaron a tener muchos logros. Cuando ya empezó el mundo a ponerse espeso con el poder económico de China, por todos estos productos que este informe, creo que es la BBC o algún medio occidental, no es la televisión china ese informe,
ellos lanzaron el plan Made in China 2025, que es parecido a algo que lanzó Alemania antes, que se llama Industria 4.0, ¿no? Que era todo lo que el hombre, el robot, los vehículos autónomos. Y ellos incorporaron algo que los argentinos no supimos advertir, que era maquinaria agrícola inteligente. Es decir, ellos tenían que salir del buey y del caballo o del burro a tecnologías modernas. Argentina es uno de los países más desarrollados del mundo en maquinaria agrícola. Es decir, que perfectamente podría haber sido un socio estratégico de China. Por X motivo no lo fue. Y no desaprovechamos la gran oportunidad. Tengo el honor de haber ayudado a empresas argentinas a exportar maquinaria agrícola a China. Pero evidentemente que el país tenía ahí una oportunidad, porque ahí tenemos una ventaja por sobre cualquier otro, ¿no? Además de la simpatía que ellos sienten por Argentina, entre otros por las Malvinas, ¿no? Ellos se sienten muy cercanos a la causa de las Malvinas, como te diría pocos países del mundo. Este plan fue el que explica los avances de la robotización. Germán, déjame preguntarte, porque bueno, sos un gran conocedor también de lo que es Estados Unidos, ¿no? Y su realidad. Todo el mundo sabe que es un amigo de la familia Bush, de la familia que dirigió Estados Unidos durante gran parte de la historia reciente. Estas medidas que tiene Trump, que son proteccionistas, que inclusive hace lo que nadie pensaba que iba a hacer, que es tratar de cerrar la economía puertas para adentro, ¿es porque le tiene miedo a este poderío chino, a esta potencia que ya está quedando chica en sus propias fronteras? La de China es justamente para protegerse de lo que es el comercio, las exportaciones chinas. Sí, yo no estoy seguro de cuál sería la respuesta adecuada. El señor el señor Trump es una persona muy inteligente, que tiene un electorado al cual él debe rendir cuentas, que es un electorado que quiere que lo hecho en Estados Unidos tenga valor, que el trabajo quede ahí. Y entonces, si ellos ceden con México y le permiten un montón de fábricas, como lo dejaron, que con Canadá, que con esto, al final todo su sistema industrial tradicional se tiende a morir, y sin embargo los trabajadores sirven para esa industria. O sea, Silicon Valley nunca va a ser el último, sino siempre el primero. Va a estar empatado o va a estar por sobre China y sobre Israel y otros países líderes del mundo. Dos palabras de qué es Silicon Valley. Bueno, Silicon Valley, que yo creo que Córdoba es un Silicon Valley, el Valle del Silicio, es el nombre por el silicio que tienen las computadoras, y que significa esas ciudades de California donde están concentradas las grandes empresas informáticas tradicionales, ¿no? Que son Microsoft. Bueno, Microsoft está en Chicago y Apple está, pero bueno, todas tienen una sede en el Valle del Silicio. Que California, si fuera un país aparte, sería el 7º país del mundo. Es una economía gigante, no solo por esta tecnología. Entonces, ellos allí tienen como una creatividad gigante. Pero tienen esta cuestión. El ciudadano estadounidense común es muy abierto a la inmigración. Porque es un país de inmigrantes. Es como si nosotros tenemos un problema con los inmigrantes. Nos miramos a esta mesa y seríamos unos hipócritas. Hoy, los líderes de casi todas las empresas tecnológicas de Estados Unidos son hijos o nacieron en la India, porque la India es otro país líder en el mundo en tecnología informática, no en tecnología industrial, más allá que la tiene. Porque los ingleses le dejaron al virreinato que tenían en la India instituciones jurídicas buenas, el idioma inglés, que hace que, porque antes tenían como 50 o 100 dialectos, pero sobre todo le dejaron buena enseñanza de la matemática, que es uno de los puntos que la Argentina es débil. O sea, la prioridad de muchos países, empezando por Singapur, por Hong Kong, por todo lo que vos nombraste, es la enseñanza de la matemática, porque a todos nos debe haber costado aprender matemática, especialmente a mí. Pero esas ciencias son
la base de la tecnología. Lo que no quiere decir que no haya espacio ni para el arte, ni para el diseño. El diseño chino hoy es líder en el mundo, pero bueno, los franceses o tantos otros países, los italianos, que te voy a decir, el diseño es arte, una de las formas de arte, y eso no necesita tecnología, eso no lo hace un robot, lo hace un soñador o los artistas. Entonces, creo que en síntesis, creo que China tiene, entre todas sus características, y volviendo a lo del Silicon Valley, la potencialidad replicable en el mundo de todas las tecnologías modernas, ¿no? Germán, tecnología y arte. Sí. Tengo un video que creo que combina ambas cosas. La tecnología china de los drones, Sí. que por lo que se vio en este programa han invadido el mundo con sus drones. Pero a esos drones le han aplicado también el diseño y el arte. A ver. Es un gran aporte que han hecho al mundo bajando los costos de algo que nació seguramente para la guerra, pero que hoy sirve para la Cruz Roja, para la agricultura, para llevar paquete, para todo lo que uno se imagina. Hablando de lo que sirve, Germán Camerat, ¿para qué nos sirven los chinos a nosotros? ¿Qué le podemos vender nosotros, los argentinos, a los chinos? Bueno, hasta hace unos años nosotros no le vendíamos nada porque ellos nos compraban a nosotros. Porque nuestra fuerza argentina, por distintos motivos culturales de las últimas décadas, no nos hace fuerte en vender, ¿no? Chile sí, por ejemplo, que es un país que tiene mucho menos recursos, pero que son grandes vendedores de vino, de arándano, de cereza, de lo que sea. Nosotros, ellos nos compran soja, aceite de soja, maní, aceite de maní, trigo. Ya te voy a decir algo del trigo y ahora el nuevo consumo del pan. Nos compran carnes, muchas carnes, incluso un poquito de productos halal, que son la certificación que tiene para la comunidad musulmana. Te diría que Argentina ahora, gracias al litio, al cobre y al oro que ya se saca de San Juan, de Veladero, al litio, que hay muchas empresas en Salta, en Jujuy y en Catamarca, ahí estamos generando un producto que nos va a ayudar a tener una balanza comercial equilibrada, ¿no? Pues si no era muy desequilibrada, todo el mundo quiere comprar cosas chinas porque son cada vez mejores, más baratas, pero teníamos un desbalance porque no nos alcanzaba con el otro tipo de productos, pero vamos bien encaminados. Y creo que además va a llegar un momento que exportemos tierra rara y otros minerales que son... Ahora, ¿quiénes son los sectores en la Argentina que van a producir ese ensamble necesario, casi diría imprescindible hoy en día, con China? ¿El gobierno o los privados? Bueno, yo creo que las cosas han mejorado de esa anécdota que conté el día que fue el ministro de Comercio a la embajada de Argentina en China y que no teníamos que venderle cuando nos querían comprar todo. De eso hemos mejorado, porque van muchas delegaciones de empresarios argentinos, vienen empresarios chinos. Acá aman Buenos Aires. Vos sabés lo que es Big Data, veo que ahora te estás estudiando, ¿no? Has vuelto a la escuela, ¿viste? He vuelto a la escuela a los 71 años, estoy estudiando inteligencia artificial. Lo que demuestra que son una persona inteligente y no artificialmente, porque siempre hay que estar abierto a estudiar algo, ¿no? Y una vez fui con mi hijo a una empresa de Big Data que capturaba información de las redes sociales chinas y buscando palabras claves yo quería saber
cuáles eran las palabras que los chinos que estaban en las redes sociales recordaban de Argentina. Entonces, primero Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, que le decían la Suiza de América Latina, porque la veían limpia, porque la veían europea, cosa que no es Sao Paulo, que no es Santiago de Chile, que son ciudades impresionantes, pero que no tienen el toque europeo, también el toque bohemio que tiene Buenos Aires, ¿viste? Palermo Sojo, San Telmo, Barraca, claro. Todo eso, ¿no? Tiene una cosa que los impacta. Lo segundo empatado era las cataratas del Iguazú, que es una cosa impresionante, que seguramente, y algo que descubrí tarde, porque ellos dicen que tenemos la mejor carne del mundo, cuando no la comían, ahora sí la comen. Entonces, las cataratas, el glaciar Perito Moreno, Bariloche, por una cuestión política, porque todos los presidentes chinos que vinieron a la Argentina fueron un día a Bariloche. Y como son para el pueblo chino el símbolo, ¿no? O por una parte, ¿no? Son el símbolo de China, transmiten ese evento y entonces Bariloche les despierta curiosidad porque es una ciudad hermosa. El glaciar Perito Moreno, no te voy a explicar a vos el valor que tiene, y además ahora están enamorados de Ushuaia por su rol de capital de la Antártida, porque vaya a saber, porque la Antártida no es un continente, pero no tiene países que reclamamos nuestros derechos, pero hay un régimen no terminado. Exactamente. Entonces, Ushuaia le despierta enorme curiosidad, que si todos los chinos que yo conocí que quieren ir a Ushuaia van juntos, no hay hotel en Ushuaia, claro, para hacerlo. Y además consumen mucho pescado, la merluza negra, y entonces ellos lo relacionan con la Patagonia, ¿viste? Con aguas limpias, con una cosa. Y bueno, ellos son un país maravilloso, pero el nuestro, por Dios, somos maravillosos. Es más, yo siempre les digo a los amigos chinos que somos mejor que Brasil, más allá del cariño que le tengo a Brasil. Pero nosotros tenemos todos los climas. Y tenemos ciudades que parecen de Centro Europa, y tenemos, o sea, Misiones que tiene todas esas culturas mezcladas de suizo, ucraniano, de toda esa cuestión, y colonia galesa en Gaiman. Entonces, digo, es un país el nuestro que si no lo... Pero hay algo que vos personalmente, conozco, exportaste desde Córdoba a China, que fue el fútbol. Sí. A ver este videíto. Bueno, Jorge, si me permitís un mensaje del público. Sí, permitime que le acote a este video el de Nahuel Oyola para que Germán nos comente de qué se trata. A ver.一个很好的教练，他教我们的方法很好，每天我们都能快乐起来。
de presidente, y es de esta zona. Entonces ha dejado como legado para su ciudad un estadio que si ustedes lo ven, pero una cosa increíble. Pero ese estadio, en una ciudad que no tenía ningún equipo federado de fútbol, que creo que ahí aprendí lo que es ser equipo federado de fútbol, Claro. disculpen la ignorancia, como diría Borges, porque eran todos los profesores contra los alumnos, no había el equipo A y el equipo B, y hizo una escuela maravillosa de deporte, y pileta climatizada, una cancha de fútbol para entrenamiento, de básquet, de vóley, de lo que quiera. Entonces el señor me dijo, quiero que traiga 2 entrenadores argentinos acá. Bueno, le digo, voy a intentarlo, no es mi fuerte, conozco gente importante del fútbol en Buenos Aires y en Córdoba, y en Buenos Aires me sacaron carpiendo, porque todos querían ser director técnico del seleccionado chino y ganar $2 millones. Le digo, pero eso lo busca la FIFA, le digo, vayan con la AFA. Entonces encontré, muy bien aconsejado por un amigo mío, me dijo, yo conozco 2 que son justos. El papá y el hijo, Atilio Oyola y Nahuel Oyola. Sí, jugador de Racing de Nueva Italia. Exactamente, sí. Bueno. Entonces, y él ya había estado en Japón, en Boca de Japón, porque había una delegación. Bueno, hablé con ellos, le dije, mire, una cultura distinta, el relacionamiento es distinto, la autoridad es distinta, qué sé yo, ¿no? Pero dijeron, allá vamos. Bueno, a los 4 meses estaban instalados ahí, lleva un tiempo el acostumbramiento cultural, y yo creo que ellos saben mucho más que yo sobre la sociología de los niños chinos, que tiene que ver con la parte deportiva. Porque ellos, cada uno vivía en su departamento, andaban en colectivo, iban a hacer los entrenamientos. Ellos descubrieron que no hay más jugadores de fútbol en China porque los padres no quieren, porque piensan que el fútbol es una pérdida de tiempo al lado del estudio de la matemática o de otras ciencias que le va a ayudar a ser universitario o un técnico superior para tener un gran trabajo. Entonces ellos, a diferencia, porque había europeos cerca, ¿no? Había italianos, españoles. Claro. Entonces ellos eran casi todos hijos de familias rurales de esta ciudad. Ellos le organizaban el día del cumpleaños, el día del niño, le pasaban partidos de fútbol, los hacían cantar, o sea, encontraron como una forma de encantarlo, claro, ¿no? Y hablaban tan bien ante los padres de estos profesores argentinos que, claro, digamos, dio fruto. Y muchos de esos chicos o chicas, pues también hay mucho fútbol femenino, y China es bastante fuerte y lo va a hacer más, y quizás antes que el fútbol masculino, salieron muchos campeones o integrantes del seleccionado nacional. Bueno, Nahuel se fue a Xi'an, a otra ciudad, Atilio volvió con una gran experiencia, pero el fútbol chino tiene un gran esfuerzo por mejorar. El presidente chino dijo, en el 2050 queremos ganar un mundial de fútbol. Bueno, vamos a ver. Claro, vamos a ver. Vamos a preguntarle al Pulpo Paul. Claro. A ver si tenés la imagen de Nahuel Oyola en otro equipo chino. Ahí está, fíjate cómo son las clases, todo prolijito, ¿no? Mira, todo, con pizarra, con todo. Ordenado. Tiene manual en chino. Nahuel aprendió el chino. Claro. A ver, cuando hablan Atilio y Nahuel. El argentino tiene una pasión por el fútbol. Nace con una pasión, digamos. Y al chino le estamos inculcando esa pasión para que en el futuro ellos puedan ser unos grandes jugadores, porque tienen técnicas, son buenos chicos jugando, pero les falta esa pasión. La pasión es algo que nace dentro de uno, del corazón, digamos, pero a medida que ellos van trabajando y van entrenando y lo vamos hablando, ellos van a ir creciendo y seguro que lo van a lograr ese momento de esa pasión por jugar. ¿Cómo se logra una pasión? La pasión, a mí me enseñaron que la pasión se logra desde el corazón y no tener excusas. No tener excusas. No, me duele la pierna. Bueno, tenés que venir a entrenar. Si no podés entrenar, estás con tu compañero y sos parte del compañero, apoyás a tu compañero y estás con él. Pero hay que entrenar, hay que estar. Y creo que esa excusa
no puede estar en el fútbol. En el fútbol a nosotros nos enseñaron que no hay excusa. Yo llevo 7 años en China y lo único que puedo decir que yo nunca me ausenté nunca estuve ausente en una formación. He estado con fiebre, con la rodilla mala, con dolor de panza, falleció mi abuela. No, yo tenía que estar porque me enseñaron que en el fútbol no hay excusa. Y que el fútbol es vida, es pasión. Entonces yo le quiero decir a los chicos de China que ellos, si aman el fútbol verdaderamente, no hay excusa. Tienen que venir, entrenar y progresar. Que es la única manera que podemos llegar a ser jugadores profesionales. Y si no, no van a poder ganar en el 2050. Y ahí salió, en la televisión china, por todo China salió esas notas. Mira. Claro, argentinos. Por eso está traducido así. Claro. Me muero por escuchar. Sí, hay un mensajito de Raúl Scaroni para el doctor Camerat. Dice: Germán Camerat es una de las personas más cultas e ilustradas que he conocido en la política. Gran admirador del tango y de la música en general también. Sí. Gracias. Sí, me encanta el tango. Es público que está escribiendo. La verdad que hoy he estado más de espectador que participando, porque la verdad que uno realmente sabe lo que es China, ¿no? O intuye lo que es China, pero escuchar que alguien hable con tanta propiedad como lo ha hecho el doctor Cámara, con el conocimiento de causa, con tantos viajes, lo hace uno querer aprovechar la charla, ¿no? Mira este chino. A ver. Este chino es el creador de Alibaba. Alibaba. ¿Cómo se llama? Jack Ma. Alibaba, la plataforma. Claro. Ay, que la amo. La amo. Amo Alibaba. Consumista, capitalista. Bueno, ¿cómo que? Perdóneme, usted sabe que soy Alibaba. poco. Claro. Alibaba. Sí. Debe ser uno de los hombres más ricos del mundo, el hombre que creó la tienda online más grande del mundo. Pero aparte, Jack Jorge, Ma, Alibaba. Buscás lo que buscás, claro, pones claro. Alibaba y te sale. Lo que pasa es que acá en Argentina... Pero además hay 20 competidores, no es que solo él. ¿Será que los chinos pueden lograr la excelencia en tantas cosas por esa cultura milenaria de respeto, de saber esperar, de, tener esa idiosincrasia que tienen los chinos, que pueden llegar a lo que han llegado y a lo que nosotros estamos a años luz de poder alcanzar? Bueno, ellos por ahí se preguntan cómo puede ser que un país que tiene tantos recursos como el nuestro, incluidos los educativos, o sea, tuvimos un Sarmiento, cuando en toda América Latina eran todos analfabetos y teníamos escuelas abiertas y tenemos universidades de las primeras, ¿no? O sea que ellos esa parte no la entienden. China tiene científicos, un solo premio Nobel. Nosotros tenemos 3, que son 3, un bioquímico y 2 médicos. Sí. Y somos bastante menos. Y cuando fueron, y además tenemos premio Nobel de la Paz, que ellos también tienen, de literatura, etcétera. Entonces, y eso es fruto de la educación argentina, de la educación pública. Yo en cada viaje aprendo una cosa nueva, y en la penúltima taller que di descubrí que en realidad el 78 no empezó la reforma china, sino el 77, cuando restituyeron el examen para entrar a la universidad. Entonces lo habían suspendido por la Revolución Cultural y alguien lo convence de Deng Xiaoping: mire, acá para tener chinos que estén preparados para ir al mundo, tienen que ir a universidades y para eso hay que tomar examen. Hay 3.000 universidades en China. Exactamente. Bueno, Gaokao se llama el examen, que es famoso porque esos días las ciudades se silencian, porque se hace todo un sistema para que los chicos estén concentrados, casi diría que sobreexigente, ¿no? Como también son los exámenes en Japón o en Corea, ¿no? En las culturas asiáticas los exámenes son... Y bueno, de esas generaciones de gente educada, salen todo lo que nosotros nos imaginamos, incluidos cineastas que van a ocupar roles muy importantes, porque, a ver, han tenido históricamente un gran arte ellos. O sea, hemos hablado de
de las cosas de... Bueno, de hecho el cine chino está muy... Claro. En este momento hay plataformas Claro. Muy conocidas, como Pluto, por ejemplo, Pluto TV, que tiene específicamente películas chinas. Claro, y toda una cuestión de acostumbramiento, ¿no? Ellos ven cine occidental, lo que busquen, ¿cierto? Por supuesto. Y hay un Messi, yo después de esa visita a la empresa Big Data, ¿no? Yo me di cuenta que hay una sola cosa que es el símbolo argentino sin discusión, y que no es Messi, es Borges. Que muchos no saben que es argentino, o sea, lo consideran uno de los 1, 2 o 3 mejores hombres del mundo. Mira. Y todos sus libros han sido traducidos. Si bien el primer libro que se tradujo fue el Martín Fierro, como corresponde, ¿no? Borges está en todos lados de personas que tienen una cultura promedio, así abierta, de cabeza abierta. ¿Y cuál de los libros de Borges es más traducido, sabes? Regalé uno. ¿Cuál es el que más le gusta? Viste que Borges utiliza en 3 libros, utiliza cosas de China. ¿Cómo se llama el de los caminos que se bifurcan? Sí. ¿Recordás ese? Bueno, sí. Bueno, ya va a salir. ese libro se lo regalé a uno de los directores de la televisión china, porque yo le decía que, de hecho, hay 2 grandes escritores chinos que han venido a Buenos Aires, son fans de Borges, y uno de ellos, que es uno de los más leídos, que es Mo Yuan, recorrió anotó en los cuentos de Borges todos los barrios y todos los lugares donde son los relatos de Borges, y se los recorrió uno por uno. O sea, hay que tener, y después en las redes sociales chinas él contó esa historia. Bueno, Borges es un gran, por supuesto, Messi. Maradona fue mucho Maradona. Porque, ¿por qué lo conocieron a Maradona? Cuando estaba en Boca. Cuando jugó y entonces... Hubo un jugador chino que vino como parte de un convenio, estuvo un tiempo en Boca Juniors. Claro, sí, digamos, el fútbol argentino aún no le pescó la mano al fútbol chino, ¿no? Por eso, bueno, nosotros de algún modo llegamos a China, como nos acabas de ilustrar, Germán, con Borges. Sí. Y los chinos llegaron con Alibaba. Claro. Que es una genialidad, es una genialidad. Amo Alibaba. Jack Ma. 所有的竞争对手不在于中国，而在于美国的硅谷。如果说第一，我们把阿里巴巴定位，就把它作为国际战略，我们不要把它定位是国内战略。第二个呢，我想就是我们要学会硅谷人的一种拼劲。如果说我们是早上8点钟下班，8点钟上班，5点钟下班，这个不是搞高科技。 啊，这个绝对不是我们阿里巴巴能成功。如果说我们有这种精神，反正我上班了，跟8点钟上班，5点钟就下班了 ，OK， 赶紧去其他地方。人家美国人强就强在那硬件，强就强在那系统建设这一方面确实比你高，但是玩信息玩软的，中国人的脑袋绝不比别人差。我们在座的所有人的脑袋绝不比任何人差。这就是我们敢跟美国人斗的劲。 我们绝对敢斗。如果我们是好的 team、好的团队，我们自己知道我们想做什么，我们想干些什么的时候，我相信我们是可以以一当十。我们能够赢政府机构，我们能够赢其他很多的民营企业、大的这种企业的时候，凭的是我们的精神、我们的意识、我们的创新概念，以及我们懂拼劲才能去斗。否则的话，跟他们有什么区别呢？谁都知道，Internet是个泡沫。 我刚才讲的危机感就是，Internet这个泡沫现在越来越，什么时候破？然后呢，当股票掉了，哎，eBay股票会涨。那么有一天，eBay股票涨了以后，可能阿里巴巴社区的股票涨，所以不要担心。我觉得 Internet 这个梦不会破，这个泡沫不会破，我们为后面的3、5年所付出的代价是非常惨重的。只有这样的惨重的代价，才会赢得我们未来的取得的成功。 Si alguien cree que los chinos han salido de la miseria con planes quinquenales y no han trabajado el doble de lo que te gustaría trabajar a ti, es que todavía no ha entendido absolutamente nada.
Es impresionante. Él hizo de su ciudad, Hangzhou, con H, una de las capitales tecnológicas de China. Él cuando tenía 13 años, le decía a Jorge, la revolución cultural le cierra la escuela. No había escuela para ir. Entonces él termina trabajando como traductor espontáneo de los turistas que empiezan a ir a China después del viaje de Nixon y de Kissinger. Y en la traducción, en la visita guiada, él les dice que el pago de él era que le enseñan inglés. Entonces, él que estaba sin escuela, termina a los años, después que va un tiempo a Australia, que una familia se encariña y lo lleva, termina siendo traductor de inglés. Y con eso se gana una beca para ir a Estados Unidos. Y cuando llega a Estados Unidos descubre que había algo que se llama Internet. Entonces se pone a buscar qué había de China en Internet y no había nada. Entonces volvió y hizo esa reunión. Y eso eran los compañeros de la facultad y la esposa y qué sé yo. Y le dice, tenemos que juntar. Y juntó $40.000 y ahí fundaron Alibaba. El resto es historia conocida. Pero bueno, son también oportunidades. Jorge, para que veas que no te miento, mira, sigo Alibaba. ¿Ves que lo sigo? ¿Ves que es verdad? Sí, quiero ver qué es lo que te interesa comprar. No, esa es la vida privada. Claro, en los precios seguro que... No, los otros juguetitos me los vende Cristina, quédate tranquilo. Claro. Germán, ¿cómo está el saldo bilateral comercial de Argentina con China? Bueno, hemos tenido años difíciles. Creo que debemos estar mejorando los últimos 2 años. Hace 2 años que no lo actualizo. Estamos bien en la exportación de carne, de soja, de commodity, de leche en polvo, poco, porque viste que tenemos una crisis en toda la industria láctea increíble, ¿no? Con toda la leche que necesita el mundo, estamos con la industria láctea fundida, ¿no? Y con los tambos cerrados, etc. Te diría que debemos ser el único país de Sudamérica que tenemos un déficit importante. Mira, ahí lo tenés. Ahí está. El saldo bilateral en el intercambio con China en Latinoamérica del 2008 al 2023 en millones de dólares. Claro. Argentina está con un déficit de 84.000 millones. Brasil tiene un saldo favorable de 220 millones, Chile 121 y Perú 25 mil millones. Y Argentina, del 2008 al 2023, estamos en déficit de lo que le hemos vendido y ellos nos han vendido a nosotros, el déficit de 84.000 millones. Mira. Y esto nos ha hecho recordar, Germán, en las primeras visitas que hacía China, cuando los chinos le dijeron que tienen para vender. Claro, y bueno, ese es nuestro punto débil. Primero, Perú debe estar mucho más ya, porque Perú tiene un tratado de libre comercio. Chile y Perú tienen un tratado de libre comercio con China. También tienen con Estados Unidos. Pero en el caso, para decir las cosas como son, gran parte del superávit de Perú y de Chile tiene que ver también con los minerales. O sea, no es que son arándanos, cereza, vino, cítrico, qué sé yo, también los minerales. O sea, el cobre de Chile es muy importante y no recuerdo qué mineral exporta Perú. Nosotros, gracias al litio, al oro, al cobre, a tierras raras y a otros minerales. Mucha plata exporta Perú. Mucha plata. Plata, gracias. Entonces, eso se va a resolver para bien. Estoy seguro que se va a resolver para bien. Porque tenemos muchas cosas para exportar de valor. Por ejemplo, leche en polvo, ¿no? Los chinos consideran que, los chinos, no es que me lo dicen todos los chinos, ¿no? Pero todos los que yo escuché me decían las mejores carnes del mundo son de Argentina. Y ahí en ese momento no exportábamos ni una vaca. Entonces digo, ¿pero de dónde sacan esto? ¿No? Exportaba a Uruguay, obviamente Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, pero la Argentina nada. Después se autorizó eso. Entonces yo me dio una gran curiosidad.
pero quedaba mal decir, no, che, pero ¿de dónde sacas eso? Porque me podés decir, no, porque viajo mucho por el mundo, no sé, cualquier cosa. Entonces un amigo que tenía un hijo en edad escolar, le digo, discúlpame, ¿de dónde sacan que somos la mejor carne del mundo? Que sí la somos, pero ¿cómo lo saben? de los manuales escolares. Digo, pero escúchame, a lo que redacto los manuales escolares hay que invitarlo a la Argentina todos los años, claro, un mes de vacaciones. Porque imagínate que todos los manuales digan eso. Además decía que el mejor café del mundo era el de Colombia, cosa que es cierto. Claro, y que claro, nosotros Germán, tenemos... déjame preguntarte, porque increíble. seguramente sabrás sobre el tema. En Famayá hay casi una ciudad totalmente china Sí, trabajando en la zona. Sijin, creo que se llama la empresa china. Ya me va a salir el nombre. Inclusive con la bandera china. Claro. Hay todos estos proyectos minerales tienen ciudades enteras nuevas. A ver, Vaca Muerta hoy es una mega ciudad, Claro. con hoteles que pronto van a ser de 5 estrellas. En Río Gallego llegó a haber un hotel 5 estrellas hecho por una petrolera china. Hay viviendas para gerentes, viviendas para trabajadores, viviendas para comprar cosas, para comprar todo tipo de productos. O sea, esa revolución del gas, del petróleo, la minería, es una revolución enorme que trae detrás un conjunto de consumos nuevos y ciudades nuevas, ¿no? Creo que todas esas son nobles, pero no hay como la agroindustria. O sea, lo que tiene Argentina, incluida la maquinaria agrícola, los silos bolsa, y la tierra. Claro, bueno, y la tierra, etcétera. Ellos tienen problemas de contaminación porque han utilizado hasta hace unos años, todavía siguen utilizando, pero lo van disminuyendo, los fertilizantes químicos, ¿no? que degradan la tierra. Argentina es líder mundial en consumo de productos biológicos, que son mucho más amigables. Entonces, por lo que entendí, las playas no son tan aptas por el tema de la contaminación. en realidad, hay pocas playas. A ver, fue una pregunta que me desorientó y voy a estudiar. Porque ella quiere hacer el paseo completo. Claro, ¿me entonces, por ejemplo, estuve en la bahía, en la Gran Bahía, porque hay 2 nuevas ciudades en China. Una mega ciudad que se llama la Gran Bahía, que es Hong Kong, Shanghái, y me parece que Macao, que está todo integrada por subtes y por y puentes, y son como una única ciudad los efectos turísticos, comerciales, etc. ¿no? Es una cosa gigante. Pero bueno, Shanghái, no conozco Hong Kong, pero Shanghái es una ciudad bellísima que tiene el recuerdo de todo lo que es los edificios italianos, franceses, alemanes, que hoy están en perfecto estado, más allá que son un recuerdo doloroso, ¿no? Pero bueno, se ríen ellos porque al final no es que ganaron ellos, pero ahí tienen esa bahía, diría que debe tener una importante contaminación, porque nunca vi, puede ser en Shenzhen, no estoy seguro, y en algunas zonas cerca de Yiwu. Yiwu, esta ciudad que mostraron, tiene un Disney chino, que no son los 2 Disney que hay. Muero. En Shanghái hay un Disney original y en Hong Kong también. En cambio, cerca de Yiwu hay una ciudad que es réplica de los principales palacios de los 2 emperadores o de los 2 imperios que ellos recuerdan con más cariño. Entonces yo entré a una ciudad que es réplica exacta de la ciudad prohibida. Todo, absolutamente todo exacto. ¿Y para qué lo usan? No para los turistas. Lo usan para las telenovelas y lo usan para las películas. En donde, digamos, porque para hacer, y les recomiendo que lo vean, El Último Emperador. ¿Cómo se llama? Bertolucci es, ¿cómo se llamaba el director? Bertolucci. Esa película es muy interesante, pero la hicieron en la ciudad prohibida verdadera. Con lo cual los chinos le dijeron, bueno, pero usted la arregla, porque claro, estaba como negada, porque era parte de la parte más triste del final del imperio chino. Entonces la arreglaron. Y después fue tal el aluvión de turistas que se dieron cuenta que el turismo degrada las cosas, ¿cierto? Entonces van ahí como... Uno supone que, Germán Cámara, que
los chinos solo hacen negocios que lo benefician a ellos. Sin embargo, hay un informe que quiero compartir que habla de que los chinos hacen incluso negocios supuestamente perjudiciales para China. Dato a tener en cuenta. En todos los tratados de libre comercio que he analizado de China hasta el momento, en especial los que ha firmado en Latinoamérica, China está firmando acuerdos extraordinariamente perjudiciales para China, defendiendo todas las industrias que su contraparte quiere proteger y desprotegiéndose completamente ante sus socios en el acuerdo. Incluso cuando tiene una balanza comercial negativa, como la tiene ya con Ecuador, o para tenerla en un futuro, cuando no es así en el momento de la firma, como ha sido el caso de Chile, paradigmático, que a pesar de los malos augurios de los proteccionistas, continuó con su crecimiento, si no es que lo acentuó, gracias a una balanza comercial extraordinariamente positiva con China. En este caso, desde Ecuador presumen de haber conseguido un récord histórico de partidas protegidas en un tratado de libre comercio con China. Observemos aquí la contradicción. Pero es lógico, son países con una inmadurez comercial patente, con muchísimos miedos, China impone, y sobre todo con una cantidad de lobbies y presiones políticas internas que hace que no se pueda desplegar todo el potencial y se tenga que pagar el peaje de seguir arrastrando a una parte de la economía que se niega a competir, que quiere mantener sus privilegios empresariales y de la que habitualmente dependen muchos gobiernos para su supervivencia. Todo cierto. Todo, absolutamente todo. A mí me quedan solo 2 preguntas para evacuar además de la playa. Mis dudas. Isa, ¿es cierto que el auto más económico, estos eléctricos, estos chiquititos chinos, valen $1000? Seguramente hay de ese valor. Bien. No me consta, no pero... ha preguntado el doctor, pero y por último, ¿cuánto me podría salir un jarrón Ming? Hace pregunta complicada, ¿no? Bueno, si no, no sería Rubias. El actual gobierno argentino ha tomado una decisión muy sabia de aprobar un tratado de persecución a todo lo que son las obras de arte robadas por los occidentales cuando invadieron China, que invadieron hasta Beijing, y el Palacio de Verano, que era la joya de la corona, más que la ciudad prohibida, estaba lleno de obras de arte que las saquearon, ¿no? y todo lo que se le cruzó por el camino. Y luego hubo un enorme tráfico internacional. Entonces ellos quieren restituir y van de a uno consiguiendo esas obras de arte de valor, ¿no? Entonces, si en la Argentina hay gente que tiene obras de arte de esas características, no la puede comercializar, la puede tener en la casa, mostrársela a los nietos, todo. La ofrece para la venta, la quiere sacar y llevar a alguna de las casas de compra, se la quitan. Porque bueno, es como la autoestima nacional, porque lo que resolvió China es que ellos son chinos. Y después unos son comunistas, otros no tanto, otros menos, qué sé yo, pero lo que no dejan de ser es ser chinos. Y la historia china empieza hace miles de años. ¿no? Hay varios mensajes que preguntan, es decir, la imagen de Germán Cámara es la de un político de la UCD liberal de derecha. Hay muchos mensajes que dice Germán Cámara se lo ve más zurdo que nunca. Yo soy liberal, no de derecha, pero no es que sea socialista o lo que sea. Y además, si lo fuera, sería mi derecho, ¿cierto? Yo me conocí China gracias a una revista de la UCD, en una campaña electoral del año 84, llegando a la Boulage, en la casa de una familia amiga, y tenían una revista de las muchas que había en ese momento, porque la UCD era un partido muy creativo, con un montón de gente joven que escribía, ¿no? Y había una revista ahí, y agarro la revista y dice Deng Xiaoping y la revolución capitalista agrícola en China. Yo en ningún diario de la Argentina había leído esa noticia. Digo, a ver, esto es una broma, ¿cómo será? Pero bueno, abrí la mente. Entonces, bueno, leo, busco en los diarios, nadie sabía nada, o los que lo sabían serán académicos, pero no es. Entonces llega la Feria del Libro en Buenos Aires, en el año 85, y voy a la Feria del Libro, y estaban todos los grandes editoriales, Capelú, Estrada, todo eso, y había un rinconcito que había con papel astraza, decía República Popular China.
Entonces voy ahí me acerco, y obviamente si está en chino no iba a comprar nada, y veo que había, y me compré 3 libros. Este es uno, ¿no? Este es uno, libro, folleto, que era en castellano está. Claro, Decisión del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la reforma de la estructura económica. Claro. Octubre de 1984. Claro. Me compré 3 libros. Bueno, leo y efectivamente lo que decía esa revista de la UCD era cierto. Entonces justo, tenía 24 años, era candidato a diputado nacional por la UCD. El diputado más joven, él. Candidato, ¿no? Ahí no entra. Entonces vamos y nos invitan a la Unión Industrial por compromiso, porque en Córdoba, porque no teníamos chance ni de entrar ni el primero y menos el segundo. Entonces había un montón de empresarios importantes y le digo, miren, el primero que hablaba, el que era primero en la lista, que dice lo mismo que decía Alzogaray, que era una receta simple, directa y clara, y entonces le digo, miren, yo le pido disculpas, a mí me gusta ser espontáneo, pero voy a leer 4 frases y quiero preguntarle quién es el autor. Entonces leo de o de la otra revista una frase y le digo, ¿quién es el autor? Alzogaray. 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 No, le digo. El secretario general del Partido Comunista Chino, Xiao Ziyang, que lo dijo en el consejo que se cuenta. Bueno, diga así. Bueno, de todos esos que después me los encontré y me los crucé en la vida, uno solo consiguió mi teléfono. Yo vivía en Nueva Córdoba con otros 4 compañeros y me llamó Piero Astori, que para mí, imagínate, era una de las personalidades más importantes de Córdoba, para invitarme a comer al Hotel Crillon, que tenía un reservado a la entrada, o no sé si fue en el reservado o no. Y entonces, bueno, charlando, dice, bueno, qué interesante. Pero lo de China, ¿es cierto lo que leíste? Claro. Sí, le digo, es cierto. Claro. Entonces el mundo va a cambiar, y va a cambiar en serio. Eso me dijo Piero Astori en el año 85. Miramos en el 85. Claro. Y digamos que cambió el mundo. Claro, y China, por supuesto. Y mira lo que decía Xi Jinping, que precisa a los ricos y a los empresarios chinos. Vamos a ver si leemos. China tiene una economía vibrante, pero el capital jamás estará por encima del pueblo. No es el mercado quien dicta el rumbo en la nación, sino el partido y la planificación estatal. Aquí los empresarios no gobiernan, obedecen. No hay espacio para las oligarquías que en otros países saquean la riqueza común. El socialismo no significa ausencia de mercado, significa que el mercado sirve al bienestar de la sociedad, no al bolsillo de unos cuantos. Bueno, es una frase un poco fuerte y hay que ver en qué contexto la dijo, ¿cierto? Te diría que Xi Jinping tiene una faceta desconocida, que su papá fue el secretario de la provincia de Cantón y que inició las reformas económicas en Guangzhou, que es la capital, y en Shenzhen, que fue la creación. Era la mano derecha de Deng Xiaoping. De hecho, Xi Jinping también sufrió la persecución. El padre, que fue destituido y mostrado al público, que le tiraba monedas y todo eso, y a Xi Jinping lo mandaron a una pequeña aldea cerca de la ciudad de Yan'an, que creo que lo hemos hablado. Y él se hizo capitalista en Fujian. Fujian es la provincia pegada a Taiwán, de donde vinieron casi todos los supermercadistas chinos a la Argentina. Ajá. Porque empezó uno, empezó otro, los primeros 12, y cada uno trajo los primos, los hermanos, lo qué sé yo. Es verdad. Y imagínate que sin conocimiento del idioma, con todas las problemáticas, y terminaron transformando la industria de la venta de productos masivos, porque todas las grandes cadenas tuvieron que hacer supermercados de cercanía, porque estaban los chinos. Y primero decían que a la noche apagan la heladera, que no hay que comprar lácteos, que qué sé yo. Bueno, al final se conquistaron al 99% de la República Argentina. Yo me hice el doble de liberal gracias a que conocí China, porque pude ver cómo la economía de mercado y el esfuerzo personal motoriza una familia.
yo no lo miro del lado del Estado, lo miro del lado del agricultor que tenía un cesto de hectáreas y entonces un día le dijeron, ya no sos más comuna, no dependés del gobierno, todo lo que produzca es para vos y un extra es para el Estado. Entonces, para alimentar a sus hijos, ¿vos qué haces? Trabajás el doble, trabajás bien. El que no trabajaba antes cuando te daban la comida gratis, ahora decís, no, si no trabajo nadie me va a regalar. O sea, ese cambio, más allá de cómo se llaman los nombres, los partidos, qué sé yo, que es una abstracción, porque el Partido Comunista es la autoridad, pero punto. O sea, yo en este último viaje me preguntaban cosas que no sé si las preguntarían en otro tiempo, que ¿usted cree que Xi Jinping va a querer ser reelecto de nuevo? Viste que las presidencias traen el síndrome de la reelección y ya fue reelecto 2 veces. Hay un cambio, China va a un camino de una transformación social muy importante y finalmente eso termina en las instituciones, como fue en Singapur, como fue en Corea del Sur, como fue en Taiwán. Pues Taiwán, que no es un país, pero es una región que muchos países la reconocen, es una potencia económica. Y vos vas a Taiwán y te quedas mudo. Tienen un problema como tenemos nosotros con las Malvinas, que en este caso no hay argentinos, o hay muy poquito. Entonces, yo soy más liberal que nunca, la UCD me abrió la cabeza a ser liberal, no soy de derecha, obviamente no soy de izquierda, pero no tengo nada con la derecha o la izquierda, me parece una discusión terminada, pero yo te voy a dar un ejemplo exagerado. Acá habría que ponerle un monumento a Deng Xiaoping. ¿Y por qué? Porque al sacar 800 millones de personas de la pobreza, ¿quiénes se beneficiaron? ¿Los chinos? Sí, por supuesto. Los que le vendemos soja, los que le vendemos maíz, los que le vendemos maní, los que le vendemos carne, los que le vendemos leche, eso nos beneficiamos. Si todas esas personas hubieran seguido siendo comunistas clásicos, estarían en el hambre y seguramente teniendo guerras con los vecinos, porque el hambre trae guerra. Y hay dos palabras importantes que yo entiendo, por lo menos en los inicios, que fue clave para China. Uno, la humildad. O sea, cuando vos te equivocaste con el gran salto adelante y la revolución cultural, entonces salís a abrir la mente, a conocer. Y el primer viaje o el segundo viaje que hizo Deng Xiaoping fue a Japón, que es el país que los invadió y que hizo un genocidio en una ciudad, pero que era la capital industrial de esa época. Entonces le mostraron Toyota, no sé cuáles habrán sido de esa empresa. Y después a lo que ellos consideran el caso de éxito de una comunidad china, que es Singapur. Si ustedes buscan Singapur, es un lugar único, es un Disneylandia en el sentido económico, social, autoridad, respeto, cuidado del medio ambiente, y la gobierna una mayoría de origen chino y que tuvo un líder, el señor Li, que falleció, que le dio esa impronta. Por supuesto que es una isla y son 20 millones de personas. China no es una isla, sino medio continente y son 1.400 millones de personas. Y el único aviso que paso tiene que ver con el dolor que me da que el Papa Francisco no pudo cumplir su sueño de restablecer las relaciones entre China y el Vaticano. Pues estuvo cerquita, porque hay, digamos, históricamente algunos conflictos. Y el Papa hizo todos los esfuerzos posibles para que se restituya las relaciones entre China y el Vaticano, que hubiera sido, China tiene 4.000 años, 2.000 como imperio, la Iglesia Católica 2.000 años desde el nacimiento de Jesús, y hubiera sido un punto de inflexión mundial muy interesante. Y el último viaje, que debe haber sido muy sacrificado, que hizo Francisco, que fue hasta Mongolia Interior, que es un pequeño, a la República de Mongolia, que es al norte de China, cruzó toda China, y los dos presidentes se dijeron cosas muy lindas, mejor dicho, el Papa, que es el jefe de Estado del Vaticano, y el presidente. Bueno, y él siempre soñó con ir a China, y de hecho lo invitó a Xi Jinping a que vaya a Santa Marta, claro. Pero bueno, no se pudo dar,
pero sentó las bases de que haya un diálogo para resolver los temas que el Vaticano sabe resolver con gran habilidad porque tiene una diplomacia histórica, ¿no? Déjame hacerle una última pregunta antes que se nos termine el programa, Jorge. Con todo esto que has narrado hasta las 8 hoy, y tu conocimiento de China, bueno, haciendo un paralelismo con la Argentina, ¿por qué nosotros no podemos transformar el país como lo hicieron los chinos? ¿Cómo traspolar ese ejemplo de China a lo que es la realidad argentina? Bueno, nosotros tenemos muchas más y mejores cosas que China original, ¿entendés? Tenemos colonias agrícolas que fueron ciudades agrícolas que son un ejemplo. La primera cosechadora autónoma del mundo se hizo en la Argentina, en Santa Fe. Antes era a mano, ¿no? O sea, tenemos cosas que vos decís... Éramos pioneros en la industria aeronáutica, claro. Fabricábamos autos antes que los chinos. Claro, por eso, ¿cierto? Entonces... En cuanto a ingenio somos irreprochables. Claro. ¿Pero en qué fallamos? ¿Qué fallamos? En todo el resto. sería para otro programa. Y, la política. Claro, la política, la cultura social, ¿cierto? Bueno, pero ya entramos en otra... yo para no ser monotemático con China, yo observo, bueno, India me encanta, pero es otro régimen político, un país que tiene grandes éxitos, pero también no logró los éxitos del combate a la pobreza como sí logró China, pero los logrará. Le va a llevar tiempo a India, pero es una democracia vibrante. India, maravillosa, es un país admirable. Pero Vietnam es un ejemplo como país. Tiene 90 millones de habitantes, dio guerras a 3 imperios mundiales y les ganó a los 3. A los franceses, a los yanquis, y me está faltando uno. Y a los propios chinos también le ganó, pero fue más bien una guerra. Y se levantó como una potencia. Y yo cuando me preguntan cuál es la lógica de eso, porque tiene empresarios que son muy inteligentes, digo por la lógica que tenían los generales vietnamitas. Porque la estrategia es lógica pura, sea para la guerra, para defenderte o para ganar, sea para hacer negocio, ¿cierto? Y también tienen la cultura de Confucio del deber del trabajo y del esfuerzo y del mérito, ¿no? Y entonces Vietnam es un país admirable, para que no me digan comunista, que creo que hasta es más capitalista que China. Me queda un videíto de las grandes maquinarias para las grandes mega obras que hacen los chinos. Cientos de grúas imponentes, barras de acero colosales, máquinas rugientes y trabajadores sudando profusamente para dar vida a una de las obras de infraestructura más ambiciosas del planeta. Su construcción implica desafíos técnicos colosales, como la excavación de 340 millones de metros cúbicos de tierra y roca. Un volumen que supera al removido en la presa de las Tres Gargantas. Sí, la misma que llegó a alterar mínimamente la rotación de la Tierra. Y como era de esperarse, China está detrás de esta titánica obra. Se trata del canal de Pinglu, una vía fluvial que contará con la esclusa para barcos más grandes del planeta. Este megaproyecto de 134 kilómetros facilitará el transporte de alimentos, recursos energéticos y manufacturas entre Asia, Europa y África. En un mundo donde el comercio depende de rutas clave como el Estrecho de Malaca y el Canal de Panamá. El canal de Pinglu se perfila como una alternativa estratégica, reduciendo riesgos de bloqueos, conflictos geopolíticos y congestión marítima. Más que una infraestructura para China, esta obra transformará el comercio global, reduciendo los costos de transporte y fortaleciendo la conectividad internacional. En el año 90 en China, el grueso de las familias comían una sola vez al día si es que comían. Entonces, ¿qué? ¿El 90 es ahora? ¿En el 90? Claro, porque les llevó mucho tiempo, cuando acabaron con las comunas rurales y, bueno, los primeros 3 años fue un boom, pero después les llevó mucho tiempo, porque hace falta tecnología, semillas, fertilizantes, ¿no? Y fueron
fueron aprendiendo en la práctica. Y el presidente Xi Jinping conoce bien la Argentina. Vino en el 91, en el 96, perdón, después de que Menem fue en el 95, el segundo viaje, fue a las cataratas del Iguazú y estuvo en una cámara de comercio y conocí la hija de uno que supuestamente era su amigo y él le dijo, ojalá que los argentinos no piensen que se puede vivir de la carne y del tango. Y parece como una premonición. Pero a ver, Estados Unidos es un país maravilloso, es una democracia vibrante, multicultural, multiétnica. Entender a Estados Unidos es imposible si uno no piensa en todos los originales, como los que llegaron, que hicieron la revolución en base al té, los irlandeses, pero también de los mexicanos, de los argentinos, de los dominicanos, o sea, y de los chinos, que los llevaron muchas veces como si fueran los esclavos de África para hacer obras de infraestructura. De hecho, los llevaron a Cuba para hacer el tren. El mundo sacó 1.000 millones de personas de la pobreza en los últimos 20 años. 800 fue de China. No sé cuántos fueron de India y cuántos fueron de Vietnam, pero le tocó la espalda más fuerte. Y bueno, ¿y eso qué enseña? Que, como dijo el general Perón, la única verdad es la realidad. Y entonces, ¿qué va a discutir? Si es un fracaso, un fracaso. Y si yo guardé esta frase de Deng Xiaoping, que es la que le dijo a los líderes del Partido Comunista, que eran todos ortodoxos y que decían, Deng Xiaoping le pasó algo cuando estaba preso. Dice, emancipar la mente y poner en juego la inteligencia, preconizando la combinación de la teoría con la práctica y la necesidad de partir en todo de la realidad, confirmando el papel de la práctica como único criterio de la verdad y revalidando de este modo la línea ideológica de buscar la verdad en los hechos. Entonces, creo que se dedicaron a buscar la verdad en los hechos. Entonces, hicieron Shenzhen, funciona, entonces Guangzhou, adelante. Y así fueron como ganando. Y vos que sos una persona curiosa y además está en la inteligencia artificial, te recomiendo un juego antiguo de los chinos, que es el Go. El Go es el ajedrez de los chinos, que es más estratégico que el ajedrez. Viste que el ajedrez es juego estratégico. Bueno, el Go es tan bueno que lo usan hasta en el Pentágono para la formación de sus cuadros, ¿no? Y en muchos lados. Pero sobre todo lo usan los empresarios porque te desarrolla la aptitud de mover las piezas. Y acá en Córdoba hay colegios que lo enseñan. O sea, no es una cosa... Mira. Pero bueno, Argentina tiene todo. Estoy convencido que lo vamos a lograr. No tenemos perdón de teniendo tantas cosas, tener tantas... Ah, mira, ahí nos han puesto en pantalla. Ah, el Go, sí. ¿El Go? ¿Cómo se llama? Go. Bueno, si no aprendí el tradicional, no creo que sea. No, pero nunca se sabe. El Go es un juego, yo lo vi en las aldeas rurales, lo vi y después leí cómo lo usan los empresarios, etcétera. Y después, además de los libros de Confucio, Analectas de Confucio, el arte de la guerra, es un libro muy usado. Sí, y para los hombres muy de negocio. En la política. Y en los negocios en China. Argentina. Sí. El arte de la... Es más, Perón... No sé si usado, pero leído en la Claro. Argentina. Perón envió una delegación de jóvenes y estudiantes y sindicalistas a China cuando estaba Mao Zedong. Entonces lo recibió y me lo contó una de las personas que organizó esa reunión, que se llama Héctor Villalón, que era uno de los consejeros de Perón en la política internacional. Entonces fueron ahí, cada uno contó cómo veía la Argentina, y bueno, los estudiantes decían que todos eran peronistas, los sindicalistas que todos los trabajadores son, los políticos, todo, y entonces Mao le dice, bueno, pero ¿y entonces por qué no tienen el poder? Porque Perón estaba en el exilio. Bueno, se quedaron todos mudos y sacó el libro, obviamente estaba todo preparado, que se llama Sobre las contradicciones. Y ese libro es un libro malo, porque él basa el éxito económico en exacerbar las contradicciones. Y entonces toda la gente tiene
instintivamente también sentimientos de resentimiento, de odio, del éxito del otro, de la envidia, ¿cierto? Entonces cuando vos haces el campo con la ciudad, los hombres contra las mujeres, los jóvenes con los viejos, vivís en una crisis que por supuesto Mao Zedong le debe haber venido bien, pero que en el fondo creo que Perón en su última etapa de la vida, cuando volvió conciliador y con discurso de paz, como decía, era un león herbívoro. Lo que decía es, acabemos con las peleas, con la lucha, porque, bueno, los pueblos somos uno, después cada uno tiene su... Germán, te agradecemos mucho. Marcelo Trento, muchísimas gracias por tu aporte y por acompañarnos. Hay que explicarle, bueno, él ya lo debe saber, pero hay que explicarle al señor Camerat que cuando usted prepara los útiles es porque terminan las clases. Sí, a mí me ha resultado tremendamente instructivo y Germán de algún modo me ha introducido en el mundo de China con una charla hace tiempo que tuvimos, sobre todo sobre la China histórica. Claro. Y después, bueno, entré a la China contemporánea y realmente es... maravilloso, una charla realmente muy enriquecedora, realmente a mí me encantó. Pero curiosamente, yo estoy muy satisfecho de esta charla y del aporte que ha hecho Germán. Gracias, Jorge. Cámara. Gracias. Pero seguramente hay mucha gente decepcionada. ¿Sí? Y me parece que debemos asumirlo. Es decir, la gente, a lo mejor cuando lo vio sentado a Germán Cámara, que no es frecuente que lo haga en los últimos años, esperaba el chicaneo político, esperaba que le preguntemos de Milei, de los peronistas, de la Sota, de su intendencia, de esto, de la rosca de la UCD, de qué pasa con el PRO, qué pasó con los liberales, en fin. Yo tengo la sensación de que este programa, con la referencia internacional de los chinos, con la referencia con los argentinos, ha sido mucho más productivo que la mugre de la política que invade los medios de comunicación todos los días e incluso este mismo programa. Y que cansa además. Muchas gracias por la invitación y creo que los tres le han hecho un gran bien a Córdoba, porque al pasar todos esos videos que quizás de otro modo la gente no hubiera visto, no se hubiera enterado de cosas que le van a ser útiles. Y sobre todo la gente más joven que tiene que mirar su futuro comercial o lo que sea, y entonces tiene otra mirada, más allá que lo intuirá, etcétera. Así que creo que le has hecho un gran bien, ha sido una siembra en donde hemos aportado una semilla, pero ustedes han hecho la parte principal. Yo puedo confesar algo, usted que me reclama siempre que soy tan liberal en esta mesa. Usted es libertaria, Que soy tan liberal. ¿Es lo mismo liberal que libertario, Germán? Desconozco la sutileza, yo soy liberal, clásico. Bueno, le voy a contar una cosa, yo vengo de una familia muy tradicional, radical, no sé si lo he contado en otro momento, pero vengo, y la primera vez que traicioné a mi familia fue votando al señor. De ahí derivó todo en mi amigo Javier. La primera vez que traicioné fue votando al señor. Marcelo, muchas gracias. Alejandrina, Germán, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y queda pendiente otra entrevista para hablar de política cordobesa y nacional. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Gracias. Un gusto, gracias a todos. Gracias. Nos vemos mañana en el Avispero por Canal ZTV. Que no se quejen porque fue programación.